El diccionario de la Real Academia Española define meme como rasgo cultural o de conducta que se transmite por imitación. Esta es una definición interesante, pero bastante alejada de lo que habitualmente entendemos por meme, que siendo justos es la segunda acepción de la Real Academia Española. Pero, ¿de dónde viene esta primera definición? ¿De dónde viene la palabra meme? Esta primera definición viene de un libro de biología de 1976 llamado El gen egoísta y escrito por el biólogo Richard Dawkins. Y nace de un problema que encontró este hombre al intentar explicar el comportamiento animal, y más concretamente el humano, únicamente desde la genética. Esto, que suena así como extraño al hablar de memes, es lo que le pedía a Manuel, un estudiante de psicología, que me explicase. Junto a nosotros estaban su hermano Augusto, un estudiante de arquitectura, y Alejandro, un friki de la lingüística que, sabe un poco de todo. En este episodio hablamos de muchas cosas y nos vamos muchas veces del tema y por las ramas y perdemos el hilo muchísimas veces. Pero sobre todo descubrimos unas cuantas cosas interesantes relacionadas con los memes, con la naturaleza de los memes. Naturaleza es una palabra clave en este episodio. Y también sobre el papel de estos memes en el comportamiento de las personas. Hay un hueco en cómo explicamos el desarrollo humano que el meme explica. Porque la reproducción biológica es algo que se ha estudiado desde siempre, pero la reproducción cultural, el cómo se transmite ideas, era algo que necesitábamos conceptualizar para entenderlo bien. No sé si, conoces una idea que es la empoderamiento, que es le das poder a algo cuando lo nombras. Y eso es exactamente lo que ocurre con cualquier cosa, pero en este caso sobre los memes. Que cuando le das una palabra a un concepto o una idea, lo haces más real. Gracias a que les damos una palabra a los memes, consiguen ese poder y afianzarse en la cultura. Que ahora la idea de meme es como una caricatura de lo que surgió en los años 70, pero sigue teniendo esa esencia de transmisión cultural, aunque sea de ideas muy, muy superficiales ahora. No son fotos de gatitos, pero son prácticamente eso. Hay una cosa importante que es que los memes, la parte fundamental por la que son, tienen hasta más importancia que la parte biológica, que los genes, es porque su reproducción es mucho más rápida y la selección natural en los memes es mucho más eficaz que en los genes, porque en los genes pues tienes una parte aleatoria en la que a lo mejor pues tú te reproduces con otra persona porque tiene unos rasgos físicos o unas cualidades que te interesan para tus hijos, pero hay una parte de lotería que a lo mejor le toca a tus hijos, a lo mejor no, pero con los memes completamente al contrario. O sea, como que está muy claro qué se pasa y qué no. Tú haces esa elección consciente. Pero lo que estás diciendo tú de por qué hay algunos memes que se replican o que son más populares que otros. Y creo que una de las cosas más importantes para esa replicación es la emocional. Los seres humanos somos... Bueno, sí, somos unos animales que nos movemos, aunque queremos pensar que no, nos movemos fundamentalmente por emoción. Entonces los memes hacen exactamente eso. Te tienen que llegar a algún estado tuyo, te tiene que llevar a un estado como puede ser enfado o puede ser tristeza, pero que no te deje neutral. O sea, un meme que no te produce ninguna sensación. Sí, tiene que hacer algo dentro de ti, tiene que tocar botones en la cabeza para que active algo en ella que te haga querer reproducirlo, ¿no? O querer replicarlo. Y de hecho eso lo ves perfectamente en Facebook o medios sociales, así que se van propagando o mensajes muy tristes o que producen mucho enfado, porque esas son las dos emociones más fuertes que tenemos los seres humanos, de miedo y de enfado y tristeza. Esas emociones son las más básicas y son las que nos producen nos quitan nuestra parte más racional
y entonces actuamos por impulso. Y eso es cómo actúa el meme, que se transmite por impulso muchas veces. Es que me interesa mucho la similitud que hay entre el meme y otros replicadores. Por ejemplo, un gen, que es el tipo básico, ¿no? El más famoso de replicador. Puedes ver cómo de forma evidente algunos genes son muy exitosos, otros no. Pues por ejemplo, un gen que te haga inmune a la malaria, pues va a ser muy exitoso en un contexto en el que hay malaria en el ambiente, ¿no? En cambio, un gen que te hace, no sé, tener el pelo fluorescente, pues a lo mejor en un contexto en el que tienes que esconderte de depredadores, pues no te va a ayudar mucho. Entonces, sí que se ve un poco esa característica de que hay una selección actuando sobre el meme igual que sobre el gen. A ver, creo que el problema principal también es la diversidad de memes, porque hay memes, porque al final memes es cualquier idea cultural, bueno, cualquier idea realmente. Entonces, dentro de ideas hay cosas que son completamente irrelevantes para tu vida o que pueden significar la vida o la muerte. Como dices tú, un meme, por ejemplo, muy popular en el primer mundo es lavarse las manos. Esa acción produce un beneficio a veces no directo o que no es percibible, pero sí que con el tiempo nos hemos dado cuenta de las personas que es beneficioso para nosotros lavarnos las manos. Eso, por ejemplo, sería un meme que no produce un estado emocional diferente, pero que sí que ayuda a la supervivencia del individuo. O sea que yo creo que puedes dividir memes en memes emocionales y memes con una utilidad para la supervivencia. Porque los memes que no son útiles te tienen que producir una emoción para que se reproduzcan. Mientras que los memes que son útiles no tienen por qué producirte una emoción para que se reproduzcan. Porque son... Claro, se reproducen por su propia utilidad. Eso es decir... Pero perdona, ¿por qué hemos dicho que lavarse las manos es un meme? ¿O es una analogía? ¿O cómo? No, es un meme porque es una idea. Es que cualquier idea cultural, bueno, sí, cualquier... Concepto o conducta, podría ser, en plan, cualquier... Prácticamente cualquier conducta cultural o cualquier idea que se transmite de una persona a otra. Y un meme útil, que ya estéticamente sea más similar a los de internet, ¿cómo sería eso? ¿A qué te refieres? O sea, un meme como los que nos encontramos en internet, en Facebook y tal, ¿cuál sería un meme útil? A ver, es que es el problema. Yo creo que hay muy pocos memes útiles en internet. Pero hay tantos memes porque te producen una emoción, o ya sea que es placentero verlo, o que te produce rabia, o te produce tristeza. Por eso hay tantos memes en internet, además por la facilidad que es transmitir cualquier cosa en internet y instantáneamente, y eso ayuda a que la impulsividad que produce esos mensajes sea lo más eficaz posible, porque si no tienes que pensar para transmitir algo, no tardas mucho en transmitir un meme a otra persona, en el momento en el que te produzca una emoción y quieras transmitirlo, no vas a tener ningún obstáculo para no hacerlo. Uh-huh. Entonces, por eso creo yo que los memes son tan... Bueno, hay tantos memes en internet, por eso hay tantos memes en internet. Sí, o sea, internet para los memes es como un pan pocho a la intemperie para los genes, ¿no? Es decir, es un sitio en el que hay muchísima facilidad para que puedan aparecer, para que puedan compartirse, esparcirse, pueda haber una competencia, de hecho, porque se ve como hay una competencia, ¿no? Entre memes que de repente se hacen muy populares, de repente se olvidan para siempre y aparece otro, y gente que se cansa de este meme y de repente se deja de utilizar. Es decir, se ve como toda una dinámica de fenómenos que se ven influenciados por las características que tienen los distintos memes. Pero luego también creo que hay como una selección artificial, o sea, habría otro factor que sería el factor humano, o sea, aparte de lo emocional, evidentemente, también a veces alguien puede decidir resucitar un meme.
Claro, pero si tú resucitas un meme no va a tener éxito si no hay más gente queriéndolo. Es decir, sería selección artificial en cierto modo, pero es que el medio natural del meme es la mente humana. Claro, eso es. Claro, pero me parece que dado el público al que están dirigidos algunos memes y dado el sentido del humor que tiene esta generación más joven, muchas veces una selección artificial se hace pasar por selección natural. Por ejemplo, no ahora entiendo. están volviendo de moda los memes del 2007, que eran estos dibujados, que eran Ridículo. monigotes dibujados de manera muy, muy, muy cruda. ¿Sabes lo que te quiero decir? Estos que eran pues como Rage emociones, Comics. sí, Rage Comics, que estos que son como emociones, que es una cara que no sé cómo, Ay, no no sé lo cómo sé. definirlos, pero No son, sabía ni que en 2007 había memes todavía. Hombre, sí. Hombre, por favor. O sea, yo pensaba... Por favor. No sé Los dónde memes de oí, cuánto cabrón. Pero... Claro, bueno. o sea, pero nunca se pero me por dio la selección mente, ¿no? natural estos ya tendrían que estar muertos para siempre. No, pero eso Y el están arte de volviendo- resucitarlos pero es un realmente meme en nunca- sí. Nunca se han ido, Claro. ¿no? Claro, pero eso yo creo que es también, o sea, eso tiene algo de artificial, me parece. Porque no, o sea, por naturaleza estos ya estaban olvidados. Ujú. Y alguien decidió resucitarlo y alguien dijo, oye, vamos a hacer que se propaguen otra vez. Pero yo no creo que puedas llamarlo artificial. Porque todo es como todo Bueno, lo que hace también- un ser humano Bueno, vale, también es luego del ser humano. habrá es- que ver también la definición es por naturaleza del de ser humano. artificial. Sí, bueno, pero claro, entonces todo es, no existe lo artificial. No, pero lo que quiere entonces. decir es que si un meme actúa de cierta manera es porque es natural que actúe de esa forma. O sea, quiere decir que no puedes llamar artificial el que los memes se reproduzcan de cierta manera. Pero entonces, ¿qué sería artificial para ti? Es que no creo que puedas llamar nada artificial de... Pues que de todas formas yo creo que Pero eso entonces es... o sea, entonces el concepto de artificial no tendría validez para ti. Claro. Es que no creo que puedas llamar artificial el que se reproduzcan los memes de una manera o no. No, yo digo el concepto de artificial en general. Claro, es que yo creo que artificial lo utilizas para cuando algo que no tiene influencia humana le metes una influencia humana. Pero el meme vive en la mente humana. Entonces, su naturaleza es estar influenciado por el humano. Sí, pero yo creo que en ese caso lo artificial sería, como ha dicho Manuel, el meme tiene un componente emocional muy fuerte y tiene que causar una emoción específica y tiene que ser una emoción fuerte y no sé qué. Yo creo que estos Pero- memes, ya de por sí, el meme en sí, el meme de estos Rage Comics, no tienen esa carga emocional. Quizás sí que tenga una carga emocional el hecho de resucitarlos, Eso que es. eso en sí es un meme, pero es un meme sobre ese meme. Ujú. Entonces ya Pero no le va quita- siendo... Claro, pero no le entonces, quita validez. sí, al pero meme. el meme en sí me parece que es ya una construcción artificial y luego el meme que surge de ese meme quizás sí que sea una cosa más Pero, natural. a ver, ¿qué es, ¿Sabes tu lo que te quiero decir? qué es tu definición de artificial? Porque Claro, si, habría que si definir vas a pero- utilizarlo así, pues yo qué sé. Que tiene una componente humana, pero en este caso racional. ¿Sabes? O sea, es lo que digo yo. Tú has dicho que los memes tienen componente emocional. No, pero Entonces, yo también tiene entiendo una que esto parte es- racional. Bueno, vale, pues entonces no existe nada artificial para ti en este mundo. Que no, Porque entonces, no, pero quiero decir, o sea, en los memes no puede haber nada artificial porque se transmite de forma humana. Entonces, si los humanos lo van a transmitir de una manera o de otra, es cómo se transmiten. O sea, es sí, pero yo creo que tú puedes hacer un esfuerzo consciente por querer replicar ese meme. Yo a Diego le envío muchos memes, por ejemplo. Pero un meme resucitado de hace 10 años no se lo enviaría porque el meme en sí no me hace gracia. Lo que sí hace gracia es el concepto de tener que resucitar un meme. Entonces, si consigues que se propague un poco más por redes sociales, pues eso sí que hace gracia. Pero el meme en sí no vas a decir, mira qué obra de arte es esta. ¿Sabes? Sí. O sea, no vas a decir, no compras un cuadro porque pienses que ese cuadro en particular es muy bonito, pero sí que a lo mejor el proceso artístico que llevó a la creación de ese cuadro y a otros tantos como él y la propagación sí que te puede parecer interesante. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero, por Sí, ejemplo, un cuando poco. tú resucitas un meme de 2007, ¿qué meme resucitas? Es decir, Claro. no resucitas cualquier meme. Resucitas ese meme de 2007 que toda la gente que estaba en el mundo de los memes en 2007 va a conocer. Entonces, A ver, es que... a el ver, también hecho de que esos memes sean
muy característicos de 2007 o de esa época y que sean capaces de aludir a ese factor de nostalgia es una característica del meme y es lo que le hace tener éxito ahora. Claro, pero tú también haces, o sea, tú estás escogiendo el meme, en ese caso, precisamente. Estás Claro, escogiendo pero el meme. estás escogiendo el meme, pero no escoges cualquier meme. Y escoges al meme por sus características. Es como el ejemplo que ponía antes Manuel. Cuando tú escoges una persona con la que vas a vivir tu vida y te vas a reproducir, sí, estás escogiendo tú. Pero ¿por qué escoges a esa persona? Por unas determinadas características genéticas y meméticas. Bueno, si sí, lo le vas a decimos así. pedir tu árbol genealógico. No escoges escoges a esa persona porque sus rasgos genéticos que puedes ver, pues yo que sé, por sus rasgos faciales, por su altura, por sus cosas, y sus rasgos culturales, de su forma de pensar y demás, te gustan. Y eso es una característica de esa persona y es lo que te hace escoger a esa persona. Sí, pero a la vez. Lo mismo con estos memes. Sí, pero a la vez, si luego resulta que por mucho que te guste esa persona, te das cuenta de que es gilipollas y aún así decides tener una relación con esa persona, estás ahí ya haciendo un esfuerzo. Un Ya, esfuerzo será consciente. un esfuerzo consciente, pero ¿por qué lo estás haciendo? Porque tendrá otras características que te están atrayendo, si no, no tiene sentido. Sí, pero la. Sí, pero. Es decir, a lo el mejor esfu- sus o sea, memes, a lo ya mejor el sus esfu- memes te parecen horribles, pero sus genes te están pareciendo irresistibles. Por ejemplo. Pero ya el esfuerzo consciente yo creo que se sobrepone a la irracionalidad de las emociones. Sí, o sea, que sea natural o artificial no tiene nada que ver con que sea racional o irracional. Es decir, es lo que decía él Bueno, antes. no, yo- Un meme puede ser transmitido por cuestiones que vienen de la razón, como el meme de lavarse las manos. Tú no te lavas las manos porque te parece divertido o porque te hace gracia, sino porque a lo mejor no te apetece, a lo mejor te da pereza, pero sabes que no es muy difícil, no te lleva mucho tiempo y que es muy útil. Claro, pero yo lo que he supuesto es que, como has dicho, que el meme era tenía esa componente emocional, no sé qué tal, pues entonces he supuesto que los memes, o sea, lo que estoy planteando es que los memes suelen propagarse de manera más emocional y irracional. Y que si tú lo haces a propósito y lo... O sea, si tú le cambias los genes a una persona, si tú te metes y empiezas a cambiar los genes a una persona, a un feto... Puedes hacer un caos importante. Entonces no es... Sí, quiero decir, para que tenga los ojos verdes en vez de marrones, que es como le van a salir, o que tenga los ojos violetas, pues eso no es selección natural, no es natural, no es algo espontáneo. Pero yo sí que diría que ahí se mete la selección natural porque, o sea, la selección natural está trabajando desde la persona que está haciendo ese cambio. Claro, pero es que entonces, según tú, no existe lo artificial. Entonces no habría nada Es que artificial claro, aquí nunca. en la barrera de lo O sea, artificial se hace un poco... Esto es como decir, claro, borrosa. esto es como decir, si un castor construye una presa, eso Esa es es la natural, cosa, pero si claro. un ser humano construye una casa, eso es artificial. Esa es la Entonces, cosa. Es decir, por eso estoy haciendo la distinción entre lo que es natural y lo que es artificial a través de lo emocional y lo racional consciente. si tú le cambias los ojos a tu hijo que aún no ha nacido para... O sea, le cambias los genes para que tenga los ojos de color morado, puedes interpretarlo como que es artificial, porque estás tú conscientemente diciendo voy a hacer esto, pero puedes interpretarlo como que es algo natural. Ya, pero me toca los cojones Porque que es- ya es natural, francamente. Porque- O sea, porque- no tiene ni pizca de Sí, natural. no, porque- No, ahora resulta que si haces... Puedes si decir que es un gen que ha nacido porque ha sido capaz de convencer a un organismo, como es o a una serie de organismos que son los que se han visto envueltos en ese cambio, para crearlo. O sea, Sí, claro, pero si tú- diría Ahí que el ya cambio- nos ponemos... Claro, es un poco más borroso. A ver, yo creo que están las dos cosas ahí. O sea, el cambio de meterte en los genes de una persona para cambiar los ojos, el color de los ojos, eso es la parte artificial, pero el querer hacerlo es natural. No sé si me explico. Sí te explicas, pero no estoy de acuerdo. Claro, los seres humanos hemos salido a través de unos choques aleatorios de moléculas, no sé qué. Entonces, claro, si te metes en eso, pues efectivamente, todo es natural en este universo. Pero me parece que hay que hacer una distinción porque si no el concepto no tiene sentido de lo artificial y lo natural. Entonces, yo creo que lo artificial, efectivamente, es lo que lleva una decisión consciente que luego tú puedes argumentar y discutir
que las cosas conscientes no existen porque todo está predeterminado de antes según cómo se ha formado el universo. Pero me parece que el ser humano... O sea, entonces estaríamos diciendo que no hay libre albedrío y que todos los memes son naturales y que todo es natural y que todo El es meme aleatorio. determinista. Nuevo nombre para el podcast. Sí. Ha empezado él, que conste, diciendo que no existe lo aleatorio. No, a Y ver, que no es que no he existe lo dicho natural, eso, y que no te existe lo estás- artificial. O sea, que no existe, perdón, que esto todo es aleatorio y que no existe lo artificial. No, digamos que tienes... bueno, que hay una persona que, yo qué sé, se le va la pinza y empieza a matar a todo el vecindario. ¿Tú dirías que es algo artificial? Depende de los motivos que haya tenido. Porque los productos químicos en su cabeza no han funcionado bien. Pues el detergente... Se ha tomado un poco de detergente sin querer en vez de cristales, de productos Gatorade. químicos. Pues si es por un desequilibrio químico y el señor este tiene un problema, un trastorno mental, pues podrías decir que es una cosa natural. Claro, es que Aleatorio. yo creo que al final todo lo que hace el ser humano es natural. Pero necesitamos hacer la distinción entre lo natural y lo artificial porque sabemos, bueno, en el caso de, por ejemplo, edificios o el cambio del ecosistema, sabemos que creamos cosas que no son orgánicas. Y yo creo que ahí es donde está la diferencia entre natural y artificial. Que lo artificial es aquello que no procede directamente de la naturaleza. Pero como los seres humanos procedemos de la naturaleza, nosotros no creamos... O sea, con esto que dices si no te he entendido mal, has dicho algo de la huella que estamos dejando también nosotros, las cosas que hacemos no orgánicas, ¿no? También puede entenderse eso como que pueden interrumpir lo orgánico, ¿no? A lo mejor. O sea, si tú construyes una presa, Ujú. es natural dentro de que lo ha hecho un ser vivo Claro, porque eso es. necesita abastecimiento de agua. Es artificial en el sentido de que se ha producido por una decisión consciente y según tú porque no es orgánico, y me atrevería a ir más allá y decir que además va en contra de las fuerzas orgánicas del planeta. ¿No? O sea, estás impidiendo que pase un río, Sí, que por normalmente pasaría por ahí. ejemplo, eso. Pero ahí están las dos partes, lo artificial y lo natural, pero lo natural siempre va a estar ahí porque Sí, es sí, imposible vale, vale. salir de ello. Vale, pero entonces, en el transcurso natural de los memes, como un río, los memes avanzan. Y hay meandros, todas estas cosas que ya se me han olvidado, de geografía. Y si tú de repente canalizas ese río y lo desvías hacia otro lado, efectivamente tendrá su componente natural porque has canalizado el río y has canalizado los memes para satisfacer una necesidad tuya, ya sea por sed o por sentimientos del que te produce estos memes. Pero el transcurso natural de los memes yo creo que no va por ese camino. El curso natural de los memes parece también Sí, es sería como cuestión de estética. coger unos memes del final del río y volver a llevarlos al principio y que vuelvan a transcurrir otra vez. Es básicamente lo que estás haciendo. Algo así, con resucitar o sea, un meme de 2007, ¿no? O sea, claro, es todo cuestión de estética, también hay que decirlo. O sea, es una cuestión de que los memes han sufrido ciertos cambios, no sé qué tal. Pero estéticamente, este no es... Y también humorísticamente. Hay que tener en cuenta que el humor de hace 10 años no es el mismo que el humor del 2018. El humor de hace 5 años tampoco es el mismo, ¿sabes? Entonces, el humor de este año está basándose, en este caso, en esta situación, en que el humor de antes ya no nos hace gracia, pero vamos a revivirlo porque no nos hace gracia y el hecho de revivirlo nos hace gracia. Claro, pero es que a lo mejor ese es el transcurso natural de las cosas. De la misma manera que ahora, bueno, y en el 2000 vamos reviviendo aquellas cosas del pasado, ya sea por nostalgia o por otras cuestiones, hacemos lo mismo con los memes. Y eso es, yo creo que un transcurso natural en los memes de la misma manera que es un transcurso natural en la moda o en la arquitectura o en la música. Pero no sé qué decirte, porque yo creo que no, ya te digo, o sea, es literalmente un paso hacia atrás.
O sea, no estamos creando nada en esta situación. No se está creando nada y me parece que el transcurso de las cosas es crear. Yo creo que sí que se está creando algo. Se está creando un sentido de comunidad, por ejemplo. Con la... Pero digo a nivel de meme, no digo a nivel ya Pero de es que psicológico. es un metameme. Claro, pero... Es que es un meme sobre el La meme. metameme. Esto se puede hacer un buen paralelismo con la historia de la humanidad, básicamente, y sobre cómo vamos cimentando, bueno, en caso de Occidente, vamos creando capa tras capa filosófica o cultural, y cada vez que se crea una capa se destruye parte de la anterior, pero también se revigoriza y se hace más fuerte. Pero una cosa es ir creando capas y otra cosa es coger una capa de abajo y tratar de ponerla encima. Pero Es decir, mira qué guay era Yo creo esta que la capa, mira qué graciosa revitalizas. esta capa. Yo creo que la refuerzas y quitas parte de, Claro. de lo Es que decir, no funcionaba. es una parte del pasado que ha sobrevivido. Sin todo su alrededor, esa parte concreta del pasado sobrevive y se resucita, entre comillas. Es como, por ejemplo, los grupos de los 90 ahora son vintage. Y en el 2005, pues no eran vintage porque eran de antes de ayer. Ujú. Pero esos grupos ahora se están haciendo más populares entre la gente ahora mismo. ¿Por qué? Porque son vintage. Pero eso ocurrió también con los grupos de los 80. Sí, pero... Ocurrió con los 70 y con los 60. Si ocurre, yo creo que podemos decir que si algo ocurre de forma constante, que ocurre una y otra vez, podemos decir que es natural. Porque forma parte de la naturaleza de ese meme, en este caso, el meme los memes de la música, por así decirlo, o la familia memética de la música, parte de su naturaleza es al ser la música algo que alude mucho a nuestra emoción y demás, ese carácter de nostalgia y de querer recurrir a lo vintage cada cierto tiempo, y la música de hace 2 décadas tiene un resurgir en popularidad de repente. Pero es que depende también mucho de cómo de ligado lo que sea, esa canción o ese meme o lo que sea, con el momento en el que se creó. Porque hay cosas atemporales, clásicas, que pueden perdurar a lo largo de las décadas y a lo largo de los siglos, y no pasa nada porque siguen teniendo relevancia. Eso es una cosa. Otra cosa es que un señor de 47 años diga, ay, qué feliz era yo en los años 80 con la movida madrileña, que no sé qué. No, pero Voy a no es eso, es recordar- gente que no había nacido en los 80, que ahora escucha música de los 80. Pero además no es solo eso, o sea, tú lo estás focalizando en una persona, pero el proceso de recordar aquello que añoras de pequeño, o aunque ni siquiera estuvieses vivo en ese momento, añoras aquello que escuchaban tus padres, es algo que ha ocurrido por Pero a lo ver, menos espera, desde que no me estoy explicando lo bien. conocemos. O sea, yo, por ejemplo, a mí me gustan mucho los Beatles, pero me parece, personalmente, que los Beatles tienen una relevancia más atemporal. Tienen relevancia más allá de los años 60. Pero hay miles de bandas de los años 90 que han caído en el olvido, que a lo mejor en su momento fueron muy populares, pero ya no, porque quizás no tengan esa relevancia. Hay muchos compositores de la época barroca, de la época del Renacimiento tal, que han caído en el olvido porque su música no tuvo suficiente relevancia, no fue lo suficientemente importante para convertirse en un clásico. O sea, ahí está A eso es a diferencia. lo que me refiero con ese factor de nostalgia y con ese factor de como de podarlo Sí, de pero alrededor. la Los memes de 2007 habría muchísimos que no tuvieron éxito, pero los que se reviven son los Beatles de los memes de 2007, No, pero- los más populares. No, porque la nostalgia yo la considero que es otra cosa. O sea, en este caso la nostalgia solo es válida para unas pocas generaciones. La que lo vivió y quizás la siguiente y a lo mejor otra más. Y ya está. Pero no hay nadie que escuchase en vivo a Vivaldi y que esté vivo hoy. Y Vivaldi se sigue escuchando. Y los Beatles a lo mejor no se convierten en clásicos, ¿eh? A lo mejor nuestros hijos no escuchan a los Beatles porque han quedado en el olvido. Yo creo que no. Pero a lo mejor sí. Entonces, ellos están en proceso de convertirse en clásicos. Estos memes, yo creo que no van a ser clásicos nunca. Porque son memes que tienen esa componente de nostalgia porque hay gente que todavía los recuerda.
Pero si, digamos, en el año 2040 sigue existiendo Internet y siguen existiendo los memes, pues yo creo que esos Estamos memes todos van a muertos. van a haber muerto completamente con nosotros. Van a haber muerto completamente esos memes. Entonces yo creo que ahí está ese factor para darle otro giro de tuerca más a los conceptos de naturalidad artificial. El tema de la nostalgia, en este caso, yo creo que es algo más artificial y que por eso se reviven ciertas cosas del pasado. Y el tema de convertir algo en un clásico podrías considerarse algo más natural. Entonces, la validez que tenga un meme que ha resurgido por nostalgia quizás no sea la misma validez que tenga un meme que por su propio mérito se ha Pero, mantenido. ¿a qué te y- refieres y- con validez? Claro, es que Un mérito. estás Un metiendo mérito. aquí... Hay cosas que merecen morir. Está muy claro. Pero me refiero, si puedes hablar de validez o mérito de un meme es su capacidad para replicarse y si ha conseguido replicarse 11 años después, tiene bastante éxito. Pero es que lo estáis considerando como si esto fuese un éxito biológico para el meme y yo creo que es un último coletazo. ¿Sabes? O sea, que se te muera un paciente y que le des así con el desfibrilador y esté vivo 2 minutos más, pues, no es un éxito biológico, ¿sabes? No es un éxito médico tampoco. Has conseguido por nostalgia, porque le echabas de menos. Sí que estoy de acuerdo contigo, Manuel, en el tema de no puedes realmente considerar artificial algo que, aunque haya hecho el humano, lo ha hecho por motivaciones que al fin y al cabo se pueden considerar naturales. Entonces puedes considerar natural seres humanos construyendo ciudades. Además es algo que ocurre constantemente, es parte de la naturaleza humana, puedes decir. Pero sí que me parece que, o sea, si sigues ese criterio puedes definir natural como cualquier cosa que exista o sea, cualquier cosa que ocurra en el universo. Y no es que esté necesariamente en desacuerdo con eso, pero opino que si hay una definición de natural y artificial es para hacer una distinción entre cosas, quizás. Claro, no, sí, Entonces, estoy de acuerdo. ¿dónde está la barrera entre natural y artificial? ¿O son cosas que coexisten? Claro, a ver, es que artificial tiene mucho que ver con la capa cultural de cada persona, como la manera de procesar su cosmovisión. Es una palabra muy bonita. La manera que tiene de ver el mundo. Entonces, de manera, sin ir demasiado a lo abstracto, lo natural para la mayoría de las personas es aquello que ven como normal, entre comillas. ¿Y esto por qué es? Porque realmente no tiene por qué ser así. Lo natural no tiene por qué ser lo normal, pero hacemos esa unión de conceptos que nosotros pensamos que lo natural es algo que nunca cambia. Realmente, al contrario, el concepto de lo natural cambia con cualquier persona que se lo preguntes, porque todas las personas vamos a tener experiencias distintas y cosmovisiones distintas que nos van a hacer cambiar el concepto de lo natural y lo artificial. Pero me parece que estás cayendo en un relativismo excesivo. Pero creo que es lo que tenemos que hacer si queremos entender una idea de manera global. Yo creo que el relativismo lo único que causa es confusión. O sea, me parece muy interesante explorar el relativismo. Me parece muy interesante poner de manifiesto que efectivamente todo tiene... no, nada es seguro y todo es... Bueno, lo que acabas de decir. No lo voy a decir igual de bien que tú. Pero me parece que también el ser humano necesita concretar cosas. Uh-huh. Y me parece que a pesar de que todo es relativo y todo depende... Me parece que si te tiras por la ventana es 100% seguro de que te vas a caer. Y me parece que no puedes relativizar este tipo de cosas. De que, para la gente que no lo sepa, no digo que yo no lo sepa, ¿de qué hablamos cuando hablamos de relativismo? Entender un concepto o una idea desde varios puntos de vista. Que en antropología sería entenderlo desde el punto étic y émic. Étic, que viene, que puedes hacer la comparación con fonética, es aquello que ves desde fuera. Y émic es fonémica, es como el significado de la palabra en sí es lo que ves desde dentro. Imagínate que estás escuchando a una tribu africana y solo escuchas pues los silbidos que hacen o
la extrañeza de su lenguaje. Eso sería la fonética, la parte fonética. Eso sería ética, tu punto de vista desde fuera. Pero ellos entienden perfectamente los sonidos que están haciendo Sí. y por tanto eso sería la parte fonémica, la parte émic. Entonces el relativismo lo que hace es coger esas dos partes, el de fuera, el que entiende las cosas desde fuera y el de dentro, y los une, esos dos puntos de vista. Y entonces, cuando estaba hablando antes sobre relativismo en cuanto a el concepto de artificial y natural, lo que estaba haciendo es coger mi punto de vista y el de, intentar hacer una generalización a todos los demás puntos de vista existentes y hacer entender que todos tenemos un punto de vista distinto y por tanto que aquello que es natural o que es artificial es cambiante para cada persona. O sea, yo lo que veo muy positivo de relativizar las cosas, en cierta medida, es que como a nosotros los seres humanos nos gusta mucho, ¿cómo decirlo? Siempre dividimos las cosas en dos. Siempre está el bien y el mal, está la naturaleza Jerarquizar. artificial. No, pero no jerarquizar. Discriminar. No, coño. Dualizar. Dualizar las cosas. Siempre es una cosa o la otra. Y siempre es de un bando o del otro, ¿no? Ujú. Entonces, evidentemente, conceptualmente esto se queda muy pobre. Entonces el relativismo relativizar las cosas está muy bien para tratar de abstraer más allá de esos conceptos tan pobres. Lo que pasa es que el ser humano intelectualmente suele ser bastante pobre. Entonces hace falta tener ciertos conceptos que estén más a mano y que sean más asequibles para... Entonces, el bien y el mal, evidentemente, son cosas que no nos sirven prácticamente, igual que los naturales y lo artificial, pero sí que es importante poder puntualizar en un concepto y no dejarlo, porque si no nada tiene validez y no se llega a ninguna conclusión. O sea, lo importante es llegar a conclusiones. Claro, o sea, el problema principal, que además es con lo que se encuentran las personas que utilizan el relativismo para todo, los que son completamente nihilistas, los posmodernistas, por ejemplo, tienen ese problema de que no saben cómo actuar o cuáles son su sistema de valores porque hacen una crítica básicamente de todos los sistemas morales, políticos, económicos del sistema occidental. O sea, lo que sería el capitalismo, el patriarcado y el cristianismo. Hacen una crítica de todo eso, pero no Crean nada, no claro, crean nada. Ese es el problema principal con el relativismo. Claro, pero son lo que unos sí que petardos. básicamente, pero lo que sí que sirve es un instrumento muy útil y muy necesario, creo yo, porque el problema principal de los seres humanos es que nos encasillamos en nuestra manera de pensar. También porque si no tenemos una manera de pensar, no funcionamos en sociedad. No funcionamos en general, como has dicho tú. Claro. Si no tienes un sistema de valores, no tienes una jerarquía de lo que es bueno y lo que es malo, no puedes discriminar, no puedes hacer nada. Pero yo creo que eso también se puede extender al resto del universo, porque de nuevo, o sea, efectivamente somos partículas aleatorias que se han juntado para crear ciertos seres y tal, porque, a efectos prácticos prácticamente no hay... El límite entre lo que es mi mano y lo que es el aire que lo envuelve puede ser discutible dónde empieza mi mano y dónde acaba el aire, pero el universo necesita concretar y nosotros los seres humanos necesitamos concretar para que funcionemos. Además, el otro problema principal que viene con el relativismo es que hay infinitas maneras de entender algo. Ujú. Y ese es aquello que en lo que se dan cuenta muy bien la gente que, los posmodernistas, los relativistas, se dan cuenta de eso, de que tienes infinidad de maneras de ver algo, pero no se dan cuenta de otra cosa, que es que solo hay finitas opciones para ver algo de una manera que sea útil. Ujú. Bueno, volviendo a lo de lo natural y lo no natural, creo que realmente lo que ocurre es que, no sé si viste la noticia esta de que había astrónomos que decía que se habían encontrado no sé si era una sonda que no podían mostrar que fuera de origen natural, o algo así, fue como hace un mes o una cosa así,
¿Cómo? Y que había astrónomos, sí, que dijeron que era un objeto que como que se movía muy rápido, no sé si era por el sistema solar. Espera, ¿hablas de Oumuamua? No me acuerdo el nombre exactamente. Puede Este ser, objeto sí, que no era recuerdo el nombre, un pero objeto sí. interestelar. Pero una piedra así muy larga, ¿no? Algo así. Sí, El era caso es que decían que un por cómo objeto se movía y la velocidad no encajaba con el perfil de objetos, digamos, naturales. Sí. Y entonces se especuló con que fuera una sonda como con una vela solar o no sé qué. Bueno, hipótesis. Entonces, claro, eso se decía que no era natural, sino que sería artificial. Entonces, ahí, en primer lugar, que la diferenciación es utilitarista, ¿no? Es decir, queremos diferenciar lo natural y lo artificial para algo. Entonces, creo que esa es la cuestión. En plan, por una parte podemos analizarlo todo de forma causal, entender, pues eso, que un cohete a fin de cuentas se puede entender como natural, pero eso realmente pues no ayuda a entender mucho realmente, ¿no? En plan, es como si, vale, está ahí, pero no nos ayuda muy bien a entender nada más, ¿sabes? Y luego está el punto de, en el segundo nivel de interpretación de querer dividir en algún sitio las cosas en naturales o artificiales, intentar encontrar, digamos, una utilidad de por qué eso nos va a valer para algo. Por ejemplo, en el caso de las naves. Vamos a poner otro ejemplo un poco raro. Podríamos pensar, bueno, ¿y por qué decimos que es artificial la sonda esa si lo manda otra civilización? A fin de cuentas podríamos decir, bueno, pues esa civilización y también tendrán su inteligencia que habrá evolucionado naturalmente y ahora lo han hecho con materiales, bla, bla, bla. Y también es natural entonces. Pero claro, lo seguimos llamando artificial porque en ese caso nos interesa, pues, podríamos decir, por ejemplo, pues... hacer esa distinción Claro, entre saber si una viene roca de- que ha llegado azarosamente al sistema solar o algo que Claro, nos o sea, han enviado o sea, de como que verdad. realmente a lo que voy en primer lugar es que ambas interpretaciones no es que no sean, por supuesto, excluyentes, pero es que ni siquiera es que sean, digamos, de elegir una a otra, es que realmente las dos sean a la vez. Es a lo que voy en primer lugar. Y en segundo lugar, que en cada caso como que nos fijamos en algo, en un criterio, digamos, para diferenciar lo que es natural o artificial en función de lo que queremos explicar en cada caso. Es decir, en este ejemplo de la supuesta nave espacial, querríamos, pues, por ejemplo, saber si hay vida inteligente en otros sitios del espacio, ¿no? En plan, entonces podríamos pensar, por ejemplo, si resulta que eso es así, entonces el criterio es pues que lo haya enviado una especie inteligente. Entonces, si por ejemplo eso resulta que lo ha enviado una civilización que está formada por IAs, ¿Por qué? Inteligencias artificiales. Ah, sí. En plan, pero si una IA, esto es otro debate, pero bueno, si suponemos que no es consciente, entonces eso sería artificial o sería natural. O sea, lo que voy es que al final Claro. el debate es un poco absurdo si no fijamos a qué criterio nos queremos atener en cada caso por una cierta utilidad para ese caso particular, ¿sabes? En plan, si lo Dios, que veo básicamente es que los análisis no son excluyentes, ¿sabes? si Dios existe y ha creado el universo, somos todos inteligencia artificial, si lo piensas. Creo que esto excede lo que iba a decir. Vale, creo que nos estamos yendo ya demasiado. Quizás se puede entender también lo natural como algo que se hace por necesidad. Aparte de lo que se hace por instinto o por el azar, también lo que se hace por necesidad. Primaria. Nosotros no necesitamos... Sí. A Porque ver, nosotros tenemos una O sea, necesidad bueno, de... sí, tenemos una necesidad, pero tampoco es una necesidad que por la que nos vayamos a morir. Pero, ¿sabes lo que pero te aún quiero así decir? sigue siendo una necesidad, por eso No, hago la distinción pero, entre primaria y secundaria. Sí, entre primaria y secundaria y bachillerato también. O a lo mejor habría que definirlo de otra manera. O sea, no es una necesidad explorar el universo. O explorar los mares. Antes no era una necesidad. A ver, a veces sí que era necesidad. O sea, no. Porque cuando los griegos salían de sus polis y se iban a fundar otras colonias, eso sí era necesidad. Pero el decir, voy a darme un garbeo por el Mediterráneo a ver lo que me encuentro. Eso no era necesidad, eso era curiosidad. Vale, es pero diferente. yo creo que es que la curiosidad es un atributo innato en el ser humano que nos ha hecho desarrollarnos tanto. Una de las razones por las que el ser humano ha sobrevivido y estamos donde estamos es por esa necesidad innata de exploración, de llevarse a los límites y de la curiosidad y el sentirnos bien al aprender cosas. No, pero yo diría que la curiosidad, en todo caso, lo que nos ha metido es en más problemas que luego nosotros hemos sabido solucionar. O sea, efectivamente, la curiosidad nos ha ayudado a avanzar como especie. Pero si no tuviésemos curiosidad, como puede no tenerlo, yo qué sé, una babosa, no pasaría nada. Simplemente no hubiésemos llegado a este nivel de desarrollo de civilización, pero como especie seguramente seguiríamos viviendo. Lo que pasa es que, claro, pues la curiosidad pues nos da... o sea, no era una necesidad
de supervivencia la curiosidad. En todo caso, la curiosidad lo que nos ha llevado es a morirnos más rápidamente. O sea, tú eres un poquito rusoniano, ¿no? ¿Un poco qué? Rusoniano. ¿Por qué? Expliquemos lo que es eso. Pues, a ver, Rousseau, bueno, Jean-Jacques Rousseau, es un filósofo de la Ilustración que creía que el hombre en su estado natural era donde mejor estaba, que era un estado ficticio en el que las personas vivían en naturaleza y eran buenos. Es decir, que su argumento central o su idea central es que el ser humano es bueno por naturaleza. No, Y yo he que dicho que luego es la sea- No, pero aquí está la otra cuestión. Y es la civilización la que la hace mala, o la que le viene mal, No, yo o no la he que dicho produce eso. opresión. Pero tú le estás insinuando. No he insinuado eso. He dicho que si nuestros antepasados hicieron la primera fogata y por curiosidad tocaron el fuego, pues esa primera persona seguramente se quemó la mano, se le infectó y se murió luego. Pero gracias a eso aprendieron a utilizar el fuego. ¿Qué pasa si no hubiesen hecho eso? Pues que no hubiesen aprendido a usar el fuego. Y si no hubiesen aprendido a usar el fuego, pues no hubiese ocurrido nada de lo demás. Pues bueno, tampoco pasa nada, ¿sabes? Quiero decir, ¿sabes? A escala planetaria pues tampoco pasa nada. A escala de especie tampoco pasa nada. Nos quedábamos al nivel de la babosa y ya está. Pero claro, quiero decir, no ¿tú es una, crees que pero está no es una bien necesidad. eso? Claro, En aparte todo caso, o sea, solamente- lo instintivo del ser humano pues era salir a cazar, fornicar y dormir. El quemarte la mano o el meterte al agua y aprender a nadar y ese tipo de cosas, que son cosas, como has dicho, como bien has dicho, pues de la naturaleza humana y no sé qué, pero no son necesidades, no son no son cosas de primera necesidad. No tendríamos por qué habernos extinguido si no hubiésemos desarrollado ninguna tecnología, Efectivamente. pero no creo, o sea, no estoy de acuerdo en lo que dices de que genere problemas y es el resolver los problemas Claro. lo que nos hace avanzar. Yo creo que Es decir, sí. genera la curiosidad genera conocimiento. ese conocimiento y al conocer ese conocimiento conocemos nuevos problemas. Por ejemplo, llegar a la Luna no generó problemas, nos hizo resolver muchos problemas por el camino y aprendimos mucho de esas resoluciones. Claro, pero abrió más preguntas a las que luego hubo que crear respuestas. Pero yo diría que empoderamos esas preguntas. No, pero Sí, creo no, que sí de que hecho, sí. es eso Claro. mismo, es llevar a la luz aquello que está fuera de tu conciencia e intentar solucionarlo, Sí, porque pero están si- ahí aún si así. no- claro, Porque- pero si no conoces esos problemas, para ti no existen. Entonces, a efectos Pero prácticos que no existan estás para ti no creando. quiere decir que no me- existan. Claro. Ya, bueno, vale. Pero que no supiésemos la fórmula de la gravitación universal, pues no pasaba nada, ¿sabes? O sea, ese problema no es algo que exista en el mundo natural. O sea, quiero decir, existe en el mundo abstracto de las matemáticas que hemos creado nosotros. Es un problema que hemos creado nosotros. Ahí estás metiéndote en Sí, no, en no algo vamos a no vamos a entrar en filosofía de las matemáticas, No, pero... claro, porque las Si nos matemáticas... metemos ahí me voy a ver muy cojo intelectualmente. Hace entonces poco creo que... justo estuve leyendo, es un concepto que había visto antes, pero no recuerdo el nombre ahora mismo. Hace referencia cuando, básicamente, una especie en un contexto determinado durante su historia evolutiva ha desarrollado, pues, en este caso una conducta, por ejemplo, porque en ese momento le servía para algo. Una conducta, por ejemplo, un rasgo que se desarrolló durante mucho tiempo para adaptarse a un cierto medio. El medio cambia drásticamente, como ha cambiado drásticamente en unos pocos cientos, miles de años a lo sumo, y como esos rasgos que se desarrollaron durante mucho tiempo para adaptarse a un medio determinado se encuentran en otro medio que de alguna forma, digamos, los estimula de una forma que no tiene nada que ver con cómo se habían estimulado durante mucho tiempo antes. El ejemplo que yo veía, uno de ellos, era el de nuestra apetencia, digamos, por el azúcar en la comida. Entonces nosotros desarrollamos esa apetencia porque lo dulce del azúcar nos da energía rápidamente y tal, ¿no? Pero eso ocurre en el contexto actual de estar con la industria alimentaria, no todo lleno de azúcar, esa apetencia que inicialmente era positiva, que era buena, que era tal, pues no sé si se llama superestímulo o algo así, no sé. Es como que nos lleva a algo malo por la forma en que ha cambiado, digamos, de forma drástica, ¿no? el entorno. Entonces, en el caso, por ejemplo, de el cohete, o no sé qué decías tú de los edificios, esto que hemos estado hablando, claro que no lo necesitaríamos para sobrevivir como especie, pero porque a fin de cuentas eso es consecuencia de la curiosidad que en su momento nos servía para cosas mucho más básicas y que sí que eran necesarias, como poder encontrar alimento, poder encontrar un refugio, poder, Claro. etcétera. ¿Sabes? En plan, o sea, como que es una consecuencia. Digamos que inicialmente el esquema sería como curiosidad necesaria para cosas básicas tipo, pues, comida, refugio, tal.
Entonces esa curiosidad, como nos es útil, sobrevive en el tiempo y cuando llegamos a un entorno como es el actual, en el cual ya no necesitamos sobrevivir, sino pues podemos pues, hacer otras cosas, ¿no? Eso que se conservó porque inicialmente sí que servía para cosas básicas, sí que eran necesarias para la supervivencia, en este contexto nos permiten hacer cosas que no son necesarias para la supervivencia, como descubrir la física, pero porque ese rasgo se desarrolló en un momento en el que, o en un contexto en el que sí que era necesario, ¿sabes? Pero, o sea, dices entonces que incluso nuestras necesidades más básicas y primitivas surgen también de la curiosidad. No. ¿No? O sea, lo que No, dice él es, no, por no, ejemplo, no necesitábamos llegar a la luna para sobrevivir. O sea, lo que estoy Pero diciendo básicamente- No, pero- nuestro carácter explorador que nos ha llevado a la luna surge de una necesidad primaria que teníamos en un momento anterior de nuestra historia evolutiva, en la que nuestro carácter explorador era necesario para encontrar nuevas fuentes de alimento, para encontrar nuevos Claro, o sitios sea en los que vivir. Sobre todo en un entorno muy artificial como el actual. Artificial entre comillas, no me habrán visto los que nos estén oyendo, pero bueno. O sea que no se puede hacer una conexión directa entre nuestros rasgos y las aplicaciones que le damos actualmente, porque nuestros rasgos no se desarrollaron evolutivamente en el contexto actual. Digamos que el contexto actual meramente es consecuencias tardías, digamos, cuando realmente lo que motivó que que permanecieran esos rasgos fueron otros contextos diferentes. Antes has dicho tú, por ejemplo, que fue la curiosidad y nuestro afán de explorar lo que nos llevó a encontrar nuevos recursos y encontrar nuevos refugios y no sé qué. Pero yo insisto en que eso es... O sea, si tú estás cómodo en un sitio y si tú tienes suficientes recursos y tienes un refugio que te funciona, Pero es que nunca tenemos suficientes recursos. no vas a... Bueno, por nuestro A estilo ver. de vida. No, ¿eh? no, pero no es No, eso. pero- Es que el crecimiento de población del ser humano es exponencial, mientras que los recursos, la eficiencia con la que consigue los recursos es lineal. Es decir, que siempre vamos a tener que estar buscando recursos nuevos porque el ser humano y su capacidad, bueno, sí, su necesidad para tomar recursos y utilizarlos aumenta muchísimo más que los recursos en sí. Es que no sé si puedes pasar de un instinto de supervivencia a curiosidad. A ver, ¿Sabes? O sea, es Un lo que digo, es instinto lo que digo se antes. convierte Las col- Sinceramente- es lo que digo antes, las colonias griegas. Tú estabas en tu colonia y había 10.000 personas. Perfecto. Hay suficiente gente, hay suficientes recursos. No me muevo de aquí. De repente hay 20.000. Se tienen que ir al menos 5.000 personas. Y entonces ya por necesidad te vas a otro sitio. No, o sea, tú, si pudieras, te quedarías donde estabas. Y ahora nosotros que podemos quedarnos donde estamos buscando en otros sitios otros problemas que no estoy en contra. Pero quiero decir que no es una necesidad de irse a Marte. Al menos por ahora. Si efectivamente nuestro afán de conseguir recursos y tal, que es una cosa instintiva, fuese algo de curiosidad, entiendo que los demás animales que también hacen cosas parecidas a nosotros, también sería por curiosidad. Entonces, ¿por qué no han llegado ellos al nivel Yo de consideraría, entre curiosidad otras y de cosas, avance que tenemos nosotros? que en nuestro caso también ten en cuenta que también ha habido una evolución social importante y se suele decir que para la... O sea, como que también es necesario que se produzca ese desarrollo intelectual. No sé hasta qué punto podríamos relacionar como necesario el que se desarrolle la curiosidad, el intelecto, ¿no? En plan, para que se pueda... O sea, cuando decía el ejemplo de cazar una presa o un refugio, me refiero también a cosas que poco a poco se van necesitando más complejas, como organizar una partida de caza o encontrar formas de conseguir alimento, dejarlo en un sitio, más tarde surge la agricultura, pasamos del nomadismo, tal. O sea, como realmente todo eso, a fin de cuentas, es progresivo, no se pasa de golpe de cazar una gacela a mandar un cohete, Claro. ¿sabes? En plan... Pero eso también lo tienen otros animales. Lo que no tenemos nosotros, que sí tienen otros animales, son dientes muy grandes y garras y cosas así que no sé qué les se pueden Bueno, ayudar. nosotros podemos correr 40 kilómetros. Con entrenamiento. también Pero diría- quiero decir no puedo. que una gacela no puede correr 40 kilómetros en su vida. También diría que a medida ¿Cómo que... O sea, a lo Constante. largo de toda su vida sí, me refiero que por mucho que entrene. O sea, tenemos nuestras fortalezas físicas no también, puede. claro. ¿Y eso? O sea, De si seguido. si un humano sigue a un ciervo, al primer minuto el ciervo se le va, pero si el humano sigue corriendo, al final le acaba cogiendo porque el ciervo Porque se el ciervo cansa está antes. entrenando mal, está entrenando para sprint y no para carrera de... Si fondo. no, nos hubiésemos muerto hace mucho tiempo. Yo también diría que la capacidad intelectual humana no ha aumentado solo de forma, digamos... O sea, no es que ha aumentado solo lo que podemos hacer, sino también su elasticidad, por así decirlo. Es decir, a fin de cuentas, a día de hoy tenemos el mismo cerebro, biológicamente hablando, tanto nosotros aquí que hacemos física y tal, como una tribu que solo se dedica realmente a cosas que la humanidad en general hacía hace 10.000 años, pero a nivel biológico realmente ambos tenemos el mismo cerebro. Su Entonces, adaptabilidad.
Claro, o sea, que no es ya solo una cosa biológica, sino también, o sea, porque se está diciendo, por ejemplo, lo de, claro, pero es que no pasamos de vivir en las cavernas con fuego a, pues a mandar un cohete al espacio, ¿no? Pongo el ejemplo siempre. Pero ahí sí realmente sí, o sea, porque a juzgar ya digo por la diversidad que hay actualmente en el ser humano, parece ser que un mismo cerebro biológico, ¿no? Sí que permite una gran multiplicidad de formas. Sí, o sea, Una evolución nuestra biológica, ¿sabes? En plan- biología, la biología de los seres humanos que quieren ir a Marte en unos años, es la misma biología de los humanos que Claro, sí, o sea, no querían entrar al fondo claro, de la digo cueva que- por si claro, había digo que alguna además bestia. de que se ha producido una evolución gradual y tal, también a eso hay que sumarle que es que el cerebro de por sí ya es muy flexible, ¿sabes? Entonces, El tema es que ahí está habiendo otro proceso distinto evolutivo, sí. distinto del biológico, que sería el de los memes. Es decir, es esa evolución de memes la que hace que un cerebro que un día está cazando ciervos, Sí. poco después, siendo prácticamente el mismo cerebro, porque en términos evolutivos fue antes de ayer cuando Sí. estábamos siendo nómadas, esté haciendo las cosas que estamos haciendo Se ahora. podría conceptualizarse como que tenemos una estructura basal que es de origen más puramente biológico, que es pues el cerebro, sobre todo en sus primeros estadios evolutivos. Y luego una especie como de la superestructura que suponen los memes que se desarrollan sobre esa base biológica acaban como siendo explicativamente más relevantes que la propia base biológica. O sea, es como más O como eso podría ser, al menos. una inteligencia más general en lugar de hecha para algo. Sí, es más- una de las cosas que se Más relacionan software sí. y menos hardware, por así decirlo, ¿no? Bueno, o un hardware que es lo suficientemente flexible como para permitir un software mucho más múltiple de lo que cabría esperar. Claro, hemos creado una estructura muy sólida. Bueno, no hemos creado nosotros, ¿no? La selección natural. Se nos ha creado. Sí, la selección natural ha creado este motor Está súper. más gris. Este superordenador que tenemos aquí en la cabeza. Y luego, gracias a los memes, llevábamos esa capacidad. Bueno, como decías tú, es el software de nuestro cerebro. Lo llevamos al máximo exponente de toda nuestra capacidad intelectual. Son los memes los que nos, como naranjas, lo vamos exprimiendo. También respecto a lo que has dicho tú, Manuel, como que los genes no los eligen los padres, pero los memes sí. Es un tema que es recurrente en la historia de la psicología, la antropología, etcétera, ¿no? La cuestión está de si realmente los padres son tan relevantes a la hora de definir la transmisión memética, ¿sabes? Porque es como que estamos hablando hasta ahora solo de como con el esquema vertical de la genética, ¿no? De transmisión de padres a hijos y ya está. Pero realmente la cosa, hace poco leía, por ejemplo, que no sé si hiciera sentado, pero sí como que se discute más el hecho de que puede que, quitando quizá los primeros años de vida del individuo, como que puede que más tarde lo más relevante fuera entornos, digamos, extrafamiliares, ¿sabes? Fuera el entorno laboral, los amigos, la sociedad más en general donde vive. Entonces, yo creo que también deberíamos plantear en estas diferencias entre los genes y los memes y su replicabilidad, ¿no? En plan, que también la transmisión no sea, o no sea al menos únicamente vertical, como de progenitores a descendencia, ¿no? Sino como más horizontal, global, a nivel social. Claro, al fin y al cabo, la forma que tiene el gen de transmitirse o de replicarse es creando todo un organismo a su alrededor. Sí. En cambio, el meme no necesita crear una persona para replicarse. Entonces, el Sí, meme o- puede replicarse de forma instantánea, O en el sentido simplemente necesita tener una estructura lo suficientemente inteligente y con las palabras o con los elementos intelectuales suficientemente desarrollados como para transmitirse. Es decir, no son los mismos memes los que pueden transmitirse los humanos que los que pueden transmitirse los perros, que serán muchísimo Sí. más básicos si es que pueden. Que no sé, eso ya sería otro debate no. aparte, ¿no? Pero en cambio los genes sí que necesitan crear toda una estructura de carne y hueso, o bueno, de otras cosas en otros casos, ¿no? Pero necesita crear toda una estructura biológica a su alrededor para replicarse. Por eso, en el caso del meme, es mucho más, como habías dicho tú, difuso, o mucho más, es decir, es más vertical en el Sí, gen en parte por el porque tema de- necesita serlo. Haciendo otra analogía con la biología, no sé si sabéis lo que es la transmisión horizontal de genes. No. Tú no sé si sabes lo He que es. escuchado, ¿te refieres a la incorporación de genoma de un virus, por ejemplo? Por ejemplo, en sí. un individuo. Eso es relevante porque cuando se analiza, digamos, la transmisión genética
el esquema es vertical, pero porque, bueno, es una, supongo, referencia al cómo dibujamos los árboles genealógicos, ¿no? En plan, padres arriba, descendencia de abajo, entonces como que como que baja, ¿no? De padres a hijos y ya está. En plan, como que la información genética no tiene otra vía de comunicarse. Un ejemplo que se pone también, aparte del de los virus, las transmisiones de porciones de material hereditario entre bacterias, ¿no? Por un proceso que se conoce como conjugación bacteriana, que es básicamente un proceso por el cual tú tienes dos bacterias, por ejemplo, y entonces como que las dos bacterias, algunas especies, tienen la capacidad de como de conectarse, por así decirlo, conectar las membranas y pasarse, pues como trocitos del material genético que tengan, depende de la especie. Entonces, por ejemplo, si tú tienes el típico experimento con placa de Petri en el laboratorio, tienes unas bacterias que supongamos solo se pudieran adaptar, por ejemplo, vía, pues, verticalidad de padres a hijos. Pues si tú echas un agente que les puede matar en la placa de Petri, ¿no? Y solo tienes la posibilidad de que se adapten vía transmisión vertical, pues evidentemente es mucho más difícil que se adapten, que si además tienen también esa horizontalidad. Con lo cual, a lo que voy con todo esto es que entonces el meme tendría como más capacidad como de extenderse, se extendería más rápido. Quizás esto explica también en parte por qué se extiende más rápido y por qué se extiende como más que solo de forma lineal hacia abajo, como de forma radial hacia todo el espacio que puede ocupar. Claro, es ¿sabes? decir, si por lo que sea una bacteria consigue tener esa información genética de cómo resistir Sí. a la gente que les está, no sé, matando, Amenazando, sí. los únicos que pueden sobrevivir son los descendientes de esa bacteria Claro, única. sí. Si pueden transmitirse esa información genética de forma horizontal, tienen mucha más flexibilidad. Y Sí, claro, eso- el meme es un paso más allá, es decir, es lo que hacemos nosotros con Sí. la investigación de medicamentos. Si encontramos Sí. algo que nos está amenazando en nuestra vida, no necesitamos desarrollar Claro, sí. genéticamente en Sí, es un ejemplo en muy nuestro gráfico. cuerpo la cura y tener hijos y solo nuestros hijos se salvan. Sí. Desarrollamos esa cura y se convierte, digamos, en información, se convierte en un meme. Sí. Por ejemplo, volviendo al ejemplo del principio del todo, lavarse las manos se convierte en una forma de resistir a muchísimas Sí. infecciones, ni siquiera dejar que aparezcan. Claro. Y es mediante un meme como tú consigues eliminar todas esas amenazas. Sí. El meme es un concepto de la psicología, pero tiene muchísimas implicaciones y tiene muchísimas... O sea, se puede Sí. llevar el tema muy lejos. Tiene muchísimas ramificaciones el asunto. Creo que era importantísimo que apareciese porque al darnos cuenta entendemos la importancia más que nunca de lo cultural y de la transmisión de ideas y del lenguaje y de lo útil que ha sido para nosotros el lenguaje para transmitir ideas y bueno, que lo sabemos pero nunca lo tenemos realmente en la cabeza y ser conscientes de ello creo que ayuda mucho a cambiar un poco tu visión de la vida, tu cosmovisión. Y yo creo que si todo el mundo se diese cuenta de la importancia que es el lenguaje, la transmisión de ideas, cambiaría mucho en tu concepción de hablar con los demás, de actuar con otras personas. O sea, que es una idea que no solo Sí. trasciende lo biológico, sino también que te ayuda a actuar mejor con otras personas. El compartir memes, hay que compartir quedado- memes. ha quedado compartir memes. Muy ponsetiano esto, ¿no? ¿Cómo es? Pero sí, no sé, al En fin y al plan, cabo, sí, no, incluso pero- las palabras, el ejemplo que, o sea, hablabas del lenguaje, las palabras no dejan de ser memes en sí mismo. Sí. En relación con lo que decía antes, Manuel, de ¿qué concepto has dicho? Empoderar. Sí. Yo eso lo que quizá habría dicho más sería otro concepto así también raro, uno que es reificar, que significa como convertir en cosa algo. Ah, de res. De, Sí, viene de ahí. en latín, En cosa. plan, Latín. Sí, res, sí. Cuando tú como que nombras algo, como que esa cosa deja de ser meramente una relación de conceptos o un concepto vago, sino que ahora es como algo concreto y que se puede señalar claramente y como que sea algo conciso a la hora de Sí, lo has tratarlo, ¿sabes? encapsulado Lo en un defines, meme. ¿sabes? realmente. Claro, y le das en también una idea. Como consecuencia le das como relevancia y como que pones el foco en ello. Se ¿sabes? convierte En plan- más real. Sí, claro, de ahí viene en plan la palabra. En plan como que, ya digo, deja de ser una cosa vaga que se relaciona con otras cosas a ser algo en sí mismo, ¿sabes? Eso además pasa mucho, o sea, en vez de ir a algo tan abstracto, podemos irnos a algo tan simple como, por ejemplo, un problema entre una pareja. Y esto, bueno, pasa entre las personas que tenemos problemas, pero no... Hay muchas veces que no sabemos exactamente cuáles. Hmm.
pero lo estás hablando con esa persona porque ya hay un momento de tensión en los que tienes que hablar sobre ello, y en cuanto das voz a ese problema, ya es mucho más real, tiene mucho más importancia y tiene una solución. O sea, por ejemplo, yo qué sé, imaginemos que tuviese pareja. Y por alguna razón yo soy muy envidioso de su capacidad de socializar. Y porque a mí se me da muy mal. Por ejemplo, en cuanto tuviésemos esa conversación y yo le dijese de repente, no, es que mira, me das envidia por cómo eres, en cuanto dices aquello que está, pero no está porque no se dice. O sea, que no es real porque no lo dices, en cuanto le das voz lo reificas, lo haces existente y puedes solucionarlo. Sí, o sea, coges todas esas materiales de construcción mentales y los conviertes en una idea construida y es un objeto que ya puedes utilizar Claro, puedes para manipular. hacer otras cosas Sí. y para construir otra solución o para simplemente para pensar en ello de forma clara y no tener todo un Claro, efectivamente. desorden de Como- es materiales. como cuando se habla de la diferencia entre célula procariota y eucariota, ¿no? Que las procariotas sí que tienen un núcleo más o menos definido, ¿no? Pero al no estar como concretizado por la membrana, es como que es difícil realmente hablar de núcleo por eso, ¿no? Porque está ahí de alguna forma, pero no está definido, ¿no? En La plan- eucariota reifica el núcleo. Efectivamente, es la conclusión que sacamos.